Ingeniero. Ingeniero Gesualdo Paterno. Sí. Bueno, Gesualdo, yo lo presento a usted, yo. Seguimos acá en el estado portugués, específicamente en la ciudad de Guanare. Bueno, seguimos hablando con personalidades de ayer, de hoy, de siempre. Vamos a hablar con el ingeniero de descendencia, pudiera ser así, hombre trabajador, honesto, humilde, respetuoso de esta ciudad tan maravillosa, Gesualdo Paterno. Buenas tardes, Gesualdo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, gracias por darnos la oportunidad de comunicarnos, de conocer un poco más amigos. Vienen de Barinas. Sí. Estamos aquí en Guanare en estas etapas por lo menos que estoy en la comisión del Monseñor Hunda, que está cumpliendo el aniversario, y estamos en actividades constantes, como colaborando con las diferentes actividades que se hacen en Guanare. Yo soy de origen italiano por mis padres, pero desde que ellos vinieron aquí en Venezuela, en la década de inmigración de los 50, algunos vinieron en los 50, mis padres vinieron en los 60, y siempre han estado relacionados con actividades de la construcción. Primero estaban en Caracas y posteriormente, por cuestiones familiares, allá trabajaban en el área de construcción también. Recuerden que hubo una época donde el gobierno de esa época buscó personas, familias, digamos, operadores en la parte técnica para que vinieran a utilizar todos esos recursos que ellos tenían de trabajo en aprovecharlo Caracas cuando hizo ese gran desarrollo de toda Caracas. Y el Ávila, las Fuerzas Armadas, la Avenida, el 23 de enero, toda esa cantidad de obras que se hicieron en Caracas, y aprovecharon que tenían que venir personas de origen europeo. Hubo un decreto especial y muchos aprovecharon en esa época porque en Europa se vivía una crisis, el salido de la guerra, las hambrunas, todas esas cuestiones intervienen en el hecho de que muchas familias vinieron a Venezuela, donde fueron bien recibidos, la famosa Tierra de Gracia. Todos los que somos europeos provenientes de allá le damos la gracia a este país que nos recibió también, y de alguna u otra manera pues ellos ya con toda la familia fueron viniendo, primero ellos, después trajeron las esposas, los hijos, y después vinieron otros familiares. Pero eso es algo muy, muy bonito que pasó para las familias que estaban con crisis y que se les dio la oportunidad. Algunos se fueron a Estados Unidos, otros fueron a Argentina, otros fueron a Brasil, pero hubo una etapa como de 5 o 6 años que la mayoría de las personas que tenían un oficio se vinieron a Venezuela. Entonces ellos estuvieron trabajando en Caracas, en la parte de construcción, en edificaciones, y después por un familiar que estaban aquí en Guanare se habían venido a trabajar en el área agrícola, porque Portuguesa por algo después se convirtió en el granero de Venezuela. Entonces ellos tuvieron la oportunidad de venir aquí a Guanare y empezaron a hacer trabajo de construcción, primero para los familiares y después se hicieron, digamos, conocidos, tal vez por ser buenos trabajadores. Eran dos hermanos, los dos hermanos que vinieron desde allá, y entonces ya se hicieron, digamos, conocidos y empezaron a recibir solicitudes de trabajo, los cumplieron y fueron creciendo, porque era una época donde la Guanare apacible, esa Guanare muy alegre, jovial, que recibió a tantos extranjeros que vinieron también después vinieron de Arabia, vinieron de aquella época en Turén, que vinieron hasta de Rusia, de Polonia. Por lo menos si uno va hacia Turén, el tipo de extranjeros que están allá es distinto a los que están en esta zona, que son más que todo europeos y digamos de Siria y Líbano, que fueron los que uno le dice árabes, pero son sirios y libaneses, que vinieron muchos aquí en Guanare y se instalaron y todo el mundo progresó. Era una época donde había mucho bienestar y progresaron. Ellos llegaron aquí, después empezaron digamos, a incluirse dentro de la red social
de la población fueron conociendo personalidades. En el caso de mi familia hubo una época donde hubo un gran personaje que nadie lo olvida en Portuguesa y tal vez en Venezuela, como fue el caso del ingeniero Juan Pedro del Moral, que era director del MOP, el famoso MOP, que fue la institución más importante tal vez de Latinoamérica en el área de la construcción, que estaba dividido en edificaciones, recursos hidráulicos y el sector vialidad. Y él venía de Churuguara, de Falcón, llegó aquí y entonces empezó a hacerse muy conocido, muchas obras que ejecutó siendo ingeniero. Claro. Y entonces hasta que llegó a la máxima posición en el Estado, que fue el director del MOP. De allí empezó casualmente o gracias a su buen hacer y su gran eficiencia y la gerencia, empezaron a hacerse obras en Portuguesa en todas partes y logró, bueno, un gran reconocimiento. En esa época el MOP se trabajaba a nivel de administración directa. No era tanto que había muchas empresas, pero administración directa, y buscaban en alguna área específica contratistas que los ayudaran. Y se estabilizaron aquí en Guanare. Se estabilizaron en Guanare, y entonces, bueno, mis padres tuvieron la suerte de conocerlo, y él detectaba rápido las personas que podían ayudarlo en esas labores, bueno, él pasó a ser gobernador. El ingeniero Juan Pedro Nuera pasó a ser gobernador con también excelente labor, ya estaba en el área deportiva, en el área de la agricultura, tanto que Portuguesa se convirtió en el granero de Venezuela en esa época, con mucha proyección, hasta en el área deportiva. Recuerden el Portuguesa Fútbol Club, que prácticamente él se metió mucho en eso. Y mi familia, así como otras constructoras que había aquí en Guanare, habían 5 o 6, cada una pues se fue creciendo y desempeñándose en el área de la ejecución de obras. A mi papá le asignaron, porque había un campeonato nacional de deporte, de fútbol, aquí en Guanare, y entonces hicieron el estadio de fútbol que está aquí en Guanare, lo construyó la empresa familiar. Igualmente el gimnasio de aquí de Guanare se hizo, y otras instituciones como el ICAP, que en esa época, y también, digamos, labores en la parte de acueductos, de cloacas, o sea, que se desempeñaron en toda esa área administrativa que era, digamos, nueva, porque antes era todo por administración directa y después empezaron a hacer contratos casi todas las empresas. Después, posteriormente, bueno, el ingeniero Juan Pedro Nuera terminó su actividad como gobernador. Él empezó a desempeñarse en otra área, que eran los centrales, que él desarrolló aquí en Portuguesa, hizo muchas actividades en la parte del crecimiento de Turén, en Acarigua. Creo que también tuvo que ver mucho con Guantes Tamanaco. Había muchas actividades donde él se metió y en todo fue un éxito. Y la empresa que en cada zona él ayudó a desarrollarse, pues también hicieron sus labores. En el caso de mi familia, pues entonces les contrataron varios liceos, también en otra zona, como en Chabasquén, en Bicucuy. En líneas generales, pues ellos siempre estuvieron trabajando en el área de construcción, y uno desde pequeño se la pasaba con ellos. Yo me la pasaba con mi papá cargando cemento, ayudándole en las obras de construcción, con las mezcladoras. Siempre recuerdo cuando se hizo el CEMO de aquí de Guanare, que se dañaron los equipos y tuvimos que inventar para poder hacer las placas, porque se dañaron, el problema de luz que había, o no había a veces suficiente combustible, pues se utilizaba gasoil. Pero todas esas empresas se desarrollaron, y entonces nosotros nos quedó pues ese pequeño germen o algo positivo de seguir en el área de la construcción. Yo quería estudiar petróleo, era mi interés de estudiar ingeniería de petróleo, tanto que me inscribí en el Zulia, en el petróleo, y perdí un semestre, porque estando allá me puse a analizar, pero digo, bueno, este no es mi objetivo, ¿no? Claro. Y además en la parte familiar todo estaba en el área de construcción, y estando allá me pasé pues a la carrera de ingeniería civil,
porque consideré que era como un homenaje pues, a la familia de seguir en esa área. Y menos mal que fue en el Zulia, porque en otras universidades uno se gradúa en el área específica, por ejemplo, en vialidad, mención vialidad, o mención represa, o mención edificación. En cambio, en el Zulia, y creo que solamente en Mérida también, uno se gradúa en las 4 áreas. Es una ingeniería civil general, que le permite a uno, pues, tanto que yo después no seguí en el área de edificación y me pasé al área de vialidad, porque permitía la carrera. Si me hubiera ido para Caracas, salgo como en edificaciones y de repente me hubiera truncado mi propósito futuro. ¿Qué edificaciones puedes hablar de tu padre o de usted? ¿A qué nivel Por eso nosotros hicimos el estadio, el terminal, sí. Mi papá hizo la primera avenida de este lado, la primera calle que estuvo Guanare. Bueno, te comenté, ellos hicieron el estadio de fútbol de Guanare, hicieron el gimnasio, donde está la parte del básquet y todas esas cuestiones, hicieron institutos de organismos como el ICAP, el YAN, hicieron tramos de calle. Aquí en Guanare en esa época no se hacían todavía avenidas, y también trabajaron en la avenida del MOP, que está al frente junto al MOP, allí, y también empezaron a trabajar en edificaciones, en la parte en el CEMO, hicieron trabajos en otros municipios, como el caso en Cipororo hicieron los acueductos, las cloacas, tanques de almacenamiento, en Bicucuy hicieron el liceo de Chabasquén, y en la zona de Espíritu trabajaron en el área de acueducto, más que todo. Eso fue una etapa, ¿no? Porque también cuando yo me gradué de ingeniero civil en mención vialidad, empecé a trabajar en el MTC, y yo hice una carrera un poco extraña porque entraba y salía de la administración pública. Recuerdo que mi papá me dijo, mira, te graduaste en vialidad, nosotros trabajamos en edificación, tienes que tratar de buscar un organismo que te permita prepararte en el área de vialidad, porque mi papá trabajaba en edificación, yo los ayudaba a ellos, pero mi objetivo, vi que me gustaba más el área de vialidad, porque yo estuve en Maracaibo graduándome cuando estaban haciendo la remodelación de la iglesia de allá, el Saladillo. Sí. Hubo un famoso profesor que todavía está vivo, el profesor Ever Lynch Blackman, que fue mi profesor de tesis, mi asesor, me incluyó como preparador y como asistente de él, porque él fue el que diseñó toda esa área del Saladillo, y entonces era una parte muy agradable, lo de vialidad, y eso me ayudó a decidirme a dedicarme a lo que es la vialidad. Posteriormente, él fue presidente del Colegio de Ingenieros Nacional y trabajó en el área de pavimentación. Pero yo me dediqué, cuando llegué aquí a Guanare, digamos, recomendación de mis padres, a trabajar en un organismo público, un poco extraño, porque muchos me decían, pero bueno, tu papá es constructor, deberías trabajar con él. Pero bueno, me gustó la parte de vialidad, me encantó, y entonces en el MTC desarrollé toda mi capacidad profesional. Primero me mandaron para la zona de Bicucuy, fui jefe del área de Bicucuy y Chabasquén varios años. Después me trasladaron para Ospino. En esa época se presentaron muchas emergencias, era una época que es un poco extraña, cada rato se cayó un puente, se cayó una alcantarilla, y bueno, como yo estaba, digamos... ¿Eso es cada cuánto? ¿Cada 30, 40 años? Pues sí, así, porque hace 20 años eso era un desastre, tanto que habían los comentarios de que cuando ganaba X partido, se caían los puentes, y era verdad. En cambio, cuando ganaba el otro, todo era tranquilidad. Entonces uno vivía con esa etapa y parece que era realidad. Que se cayó el puente. Bueno, vamos, eso es otra historia, vamos a hablar después. Bueno, señores, de verdad, hermano, muchas gracias. Gracias, de verdad. Gracias a usted gracias por contarnos esa historia. Gracias por contarnos esa historia, y le estaba comentando hace algunos momentos que un amigo estuvo en Obispo, el municipio Obispo del estado de Varilla, y me había comentado que había buscado la documentación en otro país.
Y no, entonces pues yo no, y nosotros también la documentación la buscamos con un ingeniero que estaba en la frontera de Portuguesa y Barinas. Nunca me dijo que realmente si era un paso para allá, un paso para acá. Él se reía el hijo de él, de lo que yo le decía, pero bueno, yo creo que tú vas llegando al punto que como que todo va engranando, Sí, todo va engranando va y todo va cayendo. Bueno, quiero que le mande un saludo a toda la gente de Barinas que nos ve a través de TV Calle. Bueno, precisamente nombró obispo. Yo trabajé un tiempo en obispo. Dentro de los comentarios que vamos a hacer, yo me especialicé en un área de la pavimentación asfáltica en México y en Colombia. Y allí pues se empezó a producir otro tipo de pavimentaciones más modernas, tecnología avanzada. Y uno de los primeros lugares donde aplicamos esa tecnología fue, por cierto, en Obispo, en una carretera que llaman Tres Tetas, por ahí cerca, y hicimos unos trabajos de prueba de emulsión asfáltica, que son un tipo de pavimento que muy poca gente conoce, pero gracias al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que nos veía pues a las personas que podían irlos preparando en otras áreas más modernas, el MTC fue cambiando hacia llegar a niveles que en Latinoamérica era uno de los mejores organismos, bien preparados, teníamos laboratorios, de todo, pues hubo en el MTC, y nosotros pues, aprovechamos eso y algunos nos mandaron al exterior a seguirnos preparando. Después entramos en una etapa ya de que vinieron organismos internacionales y nos tocó prepararnos para recibir los proyectos de lo que llamaban el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, sí, señoras y señores, personalidades de ayer, de hoy, de siempre seguiremos desde acá de la ciudad de Guanare por este resolvimiento. Para TV Calle Barinas, reportó Pedro Lares.